Hola, buenos días. Hoy es lunes 17 de octubre. Yo soy Lucía Aguilar, residente de dermatología del Hospital Universitario Puerta del Mar. Y hoy vamos a hablar sobre la infección tuberculosa latente, diagnóstico y manejo. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se transmite por vía aérea y que es producida por el complejo Mycobacterium tuberculosis, que se compone de estos microorganismos de aquí. El más importante para nosotros, que produce más frecuentemente infección en el ser humano, es el Mycobacterium tuberculosis. Cuando un ser humano se contagia, se produce una primera infección que activa una respuesta inmunológica. Si esta respuesta es capaz de eliminar esta primera infección, se producirá la curación. Por el contrario, si no es capaz, se producirá una primera infección activa. Y lo más frecuente es que se produzca una infección tuberculosa latente, en la que la respuesta inmunológica controla el microorganismo, pero no es capaz de eliminar a todos los que existen, sobreviviendo estos en los centros necrotizantes o intracelularmente. En este estado no existen síntomas, pero a lo largo del tiempo puede producirse una reactivación de la enfermedad, en la que el paciente sí presentará síntomas de una enfermedad activa. Esto se produce en el 5 o 10% de los casos a los 5 años, proporción que puede ser mayor si existen factores de riesgo. Estos factores de riesgo son aquellos que comprometen la inmunidad del paciente, como son el VIH, la presencia de neoplasias, la diabetes mellitus, el trasplante renal y los fármacos inmunosupresores, que son los que nos interesan a nosotros, pues son los que se utilizan en muchas ocasiones para tratar a pacientes dermatológicos, como por ejemplo para la psoriasis, para la hidradenitis, granuloma manular. Estos fármacos producen un aumento del riesgo de la reactivación de la tuberculosis, lo que hace necesario realizar un cribado de esta infección antes de instalar el tratamiento con estos fármacos. Aquí tenemos una tabla que recopila algunos fármacos, no solo los que se utilizan en dermatología, y el riesgo teórico que puede generar una reactivación de la tuberculosis. Los que más lo generan son los anti-TNF-alfa, seguido de los corticoides, y también aparece otro que también incrementa un poco el riesgo, como el metotrexato. Diagnóstico de infección tuberculosa. En cuanto al diagnóstico, no hay una prueba gold estándar, por lo que debemos realizar, en primer lugar, una correcta historia clínica, preguntando al paciente si ha padecido de tuberculosis o si ya tiene a lo mejor hecha una prueba de Mantoux. También debemos evaluar el riesgo del paciente a estar expuesto a la tuberculosis, como por ejemplo pacientes que viven en condiciones de hacinamiento. También si el paciente está en contacto con casos activos o si actualmente presenta algún síntoma que sea indicativo de tuberculosis. También sería interesante revisar la radiografía de tórax previa por si existen indicios en ella de tuberculosis. Y por último, realizar una prueba de detección de infección latente. Esas pruebas consisten en detectar la inmunidad que el propio huésped genera contra los antígenos de la tuberculosis, siendo una prueba de diagnóstico indirecto, por tanto. Y existen dos, la prueba de la tuberculina y la prueba IGRA, que se basa en la liberación de interferón gamma. En cuanto a la prueba de la tuberculina, esta consiste en la inoculación intraepidérmica de un derivado proteico purificado que contiene más de 200 proteínas de la tuberculosis, pero no solo de Mycobacterium tuberculosis, sino además de otras bacterias, micobacterias. Si el paciente está sensibilizado, generará una respuesta de sensibilidad retardada que producirá en la piel una induración que debe ser medida a las 48-72 horas. Existen diferentes criterios de positividad según los factores de riesgo, pero en general en pacientes que van a ser sometidos a un fármaco inmunosupresor se considera como positiva una prueba por una induración por encima de 5 milímetros. Esta prueba, su sensibilidad puede estar comprometida por diferentes factores, como son la edad. Por ejemplo, en niños debe ser interpretada diferente, el estado nutricional, el estado inmunológico y fármacos inmunosupresores que harán que al estar comprometida la inmunidad del paciente se puedan producir pasos negativos. Por otra parte, como ya hemos dicho, ya que se inyectan muchas proteínas, no solo de la Mycobacterium tuberculosis, se pueden producir falsos positivos con respecto a pacientes que están vacunados o están expuestos a otras micobacterias. También hay que tener en cuenta el efecto booster, que consiste que al repetir la prueba
aumenta la sensibilidad de la misma, ya que estos de aquí, que eran falsos negativos, se pueden volver verdaderos positivos, y disminuye la especificidad porque también puede dar esto de aquí, este grupo de pacientes, como falso positivo. Lo que nos lleva a plantearnos si esta es una prueba adecuada en los pacientes que van a recibir un tratamiento inmunosupresor. En la otra prueba es la prueba IGRA, como ya hemos dicho, para realizar esta prueba se debe extraer sangre del paciente y los linfocitos T del paciente deben estar expuestos a unos antígenos específicos de la tuberculosis, de forma que si estos linfocitos se encuentran sensibilizados contra la tuberculosis, producirán interferón gamma y no lo harán si no están expuestos. Puesto que esta prueba utiliza antígenos específicos que están ausentes en otras micobacterias, es una prueba más específica que la prueba de la tuberculina. Además, es una prueba también más sensible, sobre todo en aquellos pacientes que están inmunocomprometidos. También, como otras ventajas de esta prueba, evita volver al paciente a las 42-72 horas y también la subjetividad de la medición por el personal sanitario de la prueba del Mantoux. Además, puede ser repetido varias veces sin que se produzca el efecto booster. Un inconveniente, pues la correcta manipulación del material, que es más compleja que la anterior, y también igualmente puede dar falsos positivos, sobre todo en zonas de baja prevalencia, y falsos negativos en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo en aquellos que tienen enfermedades inflamatorias inmunomediadas como la enfermedad de Crohn y aquellos que utilizan altas dosis de corticoides. Con respecto a la elección de una u otra, no está muy claro, pero sí que existen algunos casos, como son los pacientes que están inmunodeprimidos y los vacunados, que sí que sería interesante realizar la prueba IGRA, ya sea sola o en combinación con la prueba de tuberculina. Entonces, en cuanto al manejo, en primer lugar, como ya dijimos, se debe realizar una correcta historia clínica, recogiendo los antecedentes por si el paciente ya padeció la tuberculosis y si ya ha estado expuesto a pacientes que son bacilíferos, un examen físico, revisar las radiografías previas y también preguntar al paciente si padece algún síntoma que sea sugerente, como por ejemplo los que vienen aquí, que son los síntomas sugerentes serían tos, hemoptisis, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y astenia. En caso de que la respuesta a esto fuera sí, debemos descartar en primer lugar una enfermedad tuberculosa activa. En caso de que no presente nada sugerente de infección tuberculosa, debemos realizar una prueba para detectar la infección latente, ya sea la de tuberculina o la IGRA, que en caso de ser negativa, se descartaría la misma y ya podríamos comenzar con el tratamiento inmunosupresor. Si alguna de estas pruebas es positiva, se debe realizar una radiografía de tórax o en caso de duda un TAC, que si fuera patológico, pues nuevamente volvemos a descartar una enfermedad activa. En caso de ser normal, se llegaría al diagnóstico de infección tuberculosa latente y debemos dar tratamiento para la misma. En cuanto al tratamiento, como ya hemos dicho, solo tras descartar la enfermedad activa, siempre antes de comenzar con los inmunosupresores, y ese tratamiento se utiliza porque reduce la probabilidad de reactivación de la tuberculosis, aunque no reduce la probabilidad al 0%. En cuanto a las pautas, existen dos pautas. La preferida es la isoniazida durante 6-9 meses, con distintas dosificaciones en adultos que en niños. Y como principal efecto secundario es la hepatotoxicidad, que ocurre en el 8% de los pacientes, seguido de la neuropatía periférica en el 2%. En caso de hepatotoxicidad se utilizaría la rifampicina 4 meses, que tiene menos riesgo de hepatotoxicidad, pero este fármaco tiene mayor interacción farmacológica ya que es metabolizado por el hígado. Interacciona con numerosos fármacos de uso habitual, tipo anticoagulante, anticonceptivo, antihipertensivo, antidepresivo. Y durante este tratamiento se debe realizar una monitorización central, hay una monitorización del tratamiento mensual para descartar dichos efectos secundarios. Y nada, una vez concluido el tratamiento, pues se debe esperar un mes para comenzar con el tratamiento inmunosupresor deseado. Aquí.